Iniciamos con nuestra colega Catherine Mendoza Quintana del medio Cusco Post de Cusco. Adelante, Catherine. Muy buenas noches, Mabel. Buenas noches a toda la audiencia de la red de medios digitales. Buenas noches, doctor Fernando Olivera. ¿Me escucha, verdad? Buenas noches. Ok. Usted acaba de mencionar pues la famosa bala de plata que dice que lanzó al corazón del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Cómo usted recuerda cada año ese 14 de septiembre? ¿Qué sensación le ha dejado esa fecha? Nosotros conmemoramos cada año la difusión del primer Vladivideo que trajo como consecuencia la caída de ese régimen corrupto y asesino, porque creemos que es un deber no olvidar y compartir la experiencia nefasta de esos años de Fujimorato con la juventud, con las nuevas generaciones, para que no se repita la historia. Nosotros cada año hacemos este recuerdo de cómo realmente se llegó a controlar el poder disfrazándolo de una falsa democracia en donde el fraude estaba institucionalizado, la corrupción estaba generalizada, el crimen, la muerte era una permanente para cualquiera que se atreviera a no someterse a esa tiranía de entraña ganadil. Aquel 14 de septiembre, perdón. Sí, justamente quería coger sus palabras de, usted habla de las nuevas generaciones, justamente ese 14 de septiembre, yo recuerdo muy bien, yo estaba en el primer ciclo de la universidad y pues fue un día, ¿no? Que se marcó un antes y un después. Al día siguiente de la exhibición del primer Vladivideo, asistimos todos los universitarios a clases y pues hasta para uno de mis docentes fue difícil tocar el tema porque estábamos ante un escenario de corrupción terrible. Entonces yo en ese momento pensé, si acá en un ambiente universitario ha sido difícil tocar el tema, ¿cómo habrá sido pues en los colegios, no? Y justamente es esa población que ha crecido, que ahora ha sido la mayoría de los votantes. ¿Usted cómo cree que ha sido el impacto de esta corrupción en la sociedad, en esta generación? Yo creo que primero todos tenemos un deber de compartir con los más jóvenes, ¿no? Con las nuevas generaciones, lo que nos tocó vivir. Así como cuando en las pasadas elecciones generales del 2016 me tocó debatir porque la mano de Dios fue así la que me puso frente a Alan García, a quien denominé el monstruo grande que pisa fuerte sobre toda la influencia de la gente. Este lo veo en familia y jóvenes y mayores. Los jóvenes iban verificando que lo que uno decía era cierto, entraban en las redes, iban informando. Cuando se ha vivido es diferente la dimensión, ¿no? de lo sucedido. Fíjense, ahora mismo vemos que ha estado prácticamente por querer imponerse en el poder como presidente de la República, Keiko Fujimori, que partícipe, consciente ya el año 2000 de esa elección fraudulenta, en donde ya nosotros habíamos venido denunciando a lo largo del Fujimorato todos los crímenes, el narcotráfico, los asesinatos que se cometieron contra estudiantes de Cantuta y un profesor universitario, los asesinatos de Barrios Altos, el grupo Colina, cómo
descuartizaron a Mariela Barreto, que era una agente del CIN, dio información y cuando la descubrieron la descuartizaron y pusieron cada parte de su cuerpo en una salida de carreteras en Lima, el tórax en la carretera Lima-Calti y otras en cada salida de Lima. Cómo es que la prensa estaba sometida, comprados los canales de televisión ahí en la salita de $5 millones a los propietarios, y la prensa estaba totalmente cómplice, los periodistas las periodistas y periodistas a quien llamaban geichas, y los robos generalizados que existían en las compras, adquisiciones del Estado. Prácticamente estaba extendida la corrupción totalmente, pero eso la nueva generación no lo conoce profundamente, no lo ha vivido. Y entonces veíamos ahora luego en esta segunda vuelta a la Fujimori con todos los que son contra ella, hablarnos de libertad, de democracia, y han seguido gritando hasta ahora último aquello que justamente ellos no hicieron cuando tuvieron el poder, sino todo lo contrario. No había ni libertad ni democracia, había crimen y corrupción. Claro, y justamente este año usted también pues presentó unos Vladiaudios, ¿no? Donde se escuchaba a Vladimiro Montesinos nuevamente protagonista de una conspiración, podría decirse, para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori. ¿Usted cree que estos Vladiaudios, a pesar que no se le ha dado la misma cobertura que a los Vladivideos, ¿usted cree que ha sido también clave para que esta denuncia del presunto fraude en mesa de Keiko no prospere? ¿Usted cree que también en estas elecciones usted ha ejercido alguna injerencia importante? Yo hablo por hechos. Cuando tomamos conocimiento de esta grave denuncia de lo que se estaba planeando desde la base naval del Callao, en contactos directos con Kenji Fujimori, que a su vez pasaba la información a Keiko y a Alberto Fujimori, para acomodar lugar, imponer como presidenta del Perú, pues tenía una responsabilidad. Yo no podía ser cómplice. Cuando hemos recibido esta información, no dudamos en hacerlo público. Sinceramente creo que nuevamente hemos cambiado la historia del Perú, porque ya prácticamente se había agotado todo ese método en donde creían que con todos los que habían contratado como abogados, con toda la prensa a su favor, digamos la gran prensa, porque siempre también ha existido la prensa libre, que mucho en redes, en provincias, decía la verdad, ¿no? Al no lograr torcer la voluntad del Jurado Nacional de Elecciones a favor de Keiko Fujimori, sabiendo además que ese Jurado Nacional es un Jurado Nacional de Elecciones de la corrupción, desde su presidente, que es nombrado por un problema de la corrupción, llena de vocales corruptos, ponen a un representante allí, y lo mismo en la Fiscalía Suprema, un Jurado Nacional de Elecciones que ya había una serie muy cuestionadas y delictivas sentencias, resoluciones previamente. Montesinos ya había avanzado en el trabajo, que ya había tomado su encomendado, había tomado contacto con Arce Ramírez y ya habían pactado la suma del soborno, $1 millón para cada miembro del Tribunal Electoral. Y si nosotros no sabíamos, seguramente habría terminado de ejecutarse, declarado presidenta a Keiko Fujimori, los miembros del jurado habrían sido considerados héroes de la democracia, y la prensa que manejaba había pues celebrado y aplaudido, y al contrario, habían satanizado
a la otra opción, a la de Castillo, seguramente habrían acusado de violencia. Así que tal vez nosotros cumplimos, reaccionamos rápidamente, hicimos la denuncia y creo que esto va a cambiar la historia de Perú. Claro, exacto. Bueno, una última pregunta, señor Olivera, que siempre se me ha corrido por la mente. ¿Usted cree que ahora que está tan cuestionado también este gobierno de Pedro Castillo, ¿usted cree que esta vez fue un sindicalista el que engañó al pueblo? No, yo respeto al sindicalismo y no acepto que se identifique al sindicalismo con lo hecho por Pedro Castillo, ¿no? Lo que está haciendo Pedro Castillo es realmente desafiar a todos los peruanos y él mismo estaría provocando su vacancia, porque ahora finalmente fue ungido como presidente para que gobierne y gobierne bien. Y para gobernar bien hay que tener buenos colaboradores, empezando por los ministros. Pero parece que él se ha esmerado en elegir los peores ministros para que simplemente sigan sus designios y vemos cómo está enredado en discusiones mientras los problemas reales de nuestro pueblo se agravan. Es verdad que nadie le exige en 50 días que resuelva los problemas que no se han resuelto en las últimas décadas, pero no vale de su incapacidad a la prensa, a la oposición, a todo lo que pueda hacer para patear fuera de la cancha. El último gran engaño que yo veo es que, si bien es discutible la necesidad de un cambio, de una nueva constitución, que no se engañe al pueblo diciendo que mientras no haya una nueva constitución, entonces no se van a poder resolver los problemas de Perú. Eso es un engaño, porque estaría hablando, en el mejor de los casos, de aquí a 2 años, mientras se realiza el referéndum, mientras se elige luego la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente hace la nueva Constitución, tenemos 2 años, 2 años y medio. Y querer justificar la incapacidad y el desastre que está llevando al Perú a situaciones de hambruna a nivel nacional. Ustedes lo saben, allá en el Cusco, reportes en donde hay hambre en una serie de localidades, de pueblos, de distritos, el hambre está generalizada y por cierto, no es hacer como una cuestión permanente las ollas comunes. Es necesario en una situación de emergencia que ha surgido como una respuesta espontánea del pueblo organizarse con las ollas comunes, pero eso no es el objetivo de un gobierno. El objetivo de un gobierno es crear condiciones para que el pueblo pueda tener realmente acceso al trabajo, a las oportunidades. Exacto. Y nosotros exigimos por eso resultados y no agravar más la crisis y de ninguna manera, quiero ser muy claro, nosotros estamos en las posiciones de la ultraderecha o de los corruptos que ahora salen y pagan a la gente para que salga a protestar, contratan ómnibus y tocan las puertas de los cuarteles. Nosotros no estamos con el golpismo ni con ese tipo de posiciones que repudiamos. Ok, muchísimas gracias, Fernando Olivera.